La sexta persecución bajo Maximino, el 235 después de Cristo. El 235 después de Cristo comenzó bajo Maximino una nueva persecución. El gobernador de Capadocia, Seremiano, hizo todo lo posible para exterminar a los cristianos de aquella provincia. Las personas principales que murieron bajo este reinado fueron Potiano, obispo de Roma; Anteros, un griego, su sucesor, que ofendió al gobierno al recoger las actas de los mártires; Pamaquio y Quirinto, senadores romanos, junto a sus familias enteras, y muchos otros cristianos; Simplicio, también senador; Calepodio, un ministro cristiano que fue echado al Tíber; Martina, una noble y hermosa doncella; e Hipólito, un prelado cristiano que fue atado a un caballo indómito y arrastrado hasta morir. Durante esta persecución, suscitada por Maximino, muchísimos cristianos fueron ejecutados sin juicio y enterrados indiscriminadamente a montones, a veces 50 o 60 echados juntos en una fosa común, sin la más mínima decencia. Al morir el tirano Maximino, el 238 después de Cristo, le sucedió Gordiano, y durante su reinado, así como el de su sucesor, Felipe, la Iglesia estuvo libre de persecuciones durante más de 10 años. Pero el 249 después de Cristo se desató una violenta persecución en Alejandría por instigación de un sacerdote pagano sin conocimiento del emperador. La séptima persecución bajo Decio, el 249 después de Cristo. Esta estuvo ocasionada en parte por el aborrecimiento que tenía contra su predecesor Felipe, que era considerado cristiano, y tuvo lugar en parte por sus celos ante el asombroso avance del cristianismo, porque los templos paganos comenzaban a ser abandonados y las iglesias cristianas estaban llenas. Estas razones estimularon a Decio a intentar la extirpación del nombre mismo de cristiano, y fue cosa desafortunada para el evangelio que varios errores se habían deslizado para ese tiempo dentro de la iglesia. Los cristianos estaban divididos entre sí. Los intereses propios dividían a aquellos a los que el amor social debía haberlos mantenido unidos, y la virulencia del orgullo dio lugar a una variedad de fracciones. Los paganos en general tenían la ambición de poner en acción los decretos imperiales en esta ocasión, y consideraban el asesinato de los cristianos como un mérito para sí mismos. En esta ocasión, los mártires fueron innumerables, pero haremos relación de los principales. Fabiano, obispo de Roma, fue la primera persona en posición eminente que sintió la severidad de esta persecución. El difunto emperador había puesto su tesoro al cuidado de este buen hombre, debido a su integridad. Pero Decio, al no hallar tanto como su avaricia le había hecho esperar, decidió vengarse del buen prelado. Fue entonces arrestado y decapitado el 20 de enero del 250 después de Cristo. Julián, nativo de Cilicia, como nos informa San Cristónomo, fue arrestado por ser cristiano. Fue metido en una bolsa de cuero junto con varias serpientes y escorpiones y echado hacia el mar. Pedro, un joven muy atractivo tanto de físico como por sus cualidades intelectuales, fue decapitado por rehusar sacrificar a Venus. En el juicio declaró: «Estoy atónito de que sacrifiquéis a una mujer tan infame, cuyas abominaciones son registradas por vuestros mismos historiadores y cuya vida consistió de unas acciones que vuestras mismas leyes castigarían. No, al verdadero Dios ofreceré yo el sacrificio aceptable de alabanzas y oraciones». Al oír esto, Óptimo, procónsul de Asia, ordenó al preso que fuera estirado en la rueda del tormento, rompiéndole todos los huesos, y luego fue enviado a ser decapitado. A Nicómaco, hecho compadecer ante el procónsul como cristiano, le mandaron que sacrificara a los ídolos paganos. Nicómaco replicó: «No puedo dar a los demonios la reverencia debida solo al Todopoderoso». Esta manera de hablar enfureció de tal manera al procónsul que Nicómaco fue puesto en el potro. Después de soportar los tormentos durante un tiempo, se retractó, pero apenas se había dado tal prueba de debilidad que cayó en las mayores agonías, cayó al suelo y expiró inmediatamente. Denisa, una joven de 18 años que contempló este terrible juicio, exclamó de repente: «Oh infeliz, ¿para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria?». Óptimo, al oír esto, la llamó, y al reconocerse Denisa como cristiana, fue poco después decapitada por orden suya. Andrés y Pablo, dos compañeros de Nicómaco, el mártir, sufrieron el martirio el 251 después de Cristo por lapidación,
y murieron clamando a su bendito Redentor. Alejandro y Epímaco de Alejandría fueron arrestados por ser cristianos. Al confesar que efectivamente lo eran, fueron golpeados con estacas, desgarrados con garfios y al final quemados con fuego. También se nos informa en un fragmento preservado por Eusebio que 4 mujeres mártires sufrieron aquel mismo día y en el mismo lugar, pero no de la misma manera, por cuanto fueron decapitadas. Luciano y Marciano, 2 malvados paganos, aunque hábiles magos, se convirtieron al cristianismo y para expiar sus antiguos errores vivieron como eremitas, sustentándose solo con pan y agua. Después de un tiempo en esta condición, devinieron celosos predicadores e hicieron muchos convertidos. Sin embargo, rugiendo en este entonces la persecución, fueron arrestados y llevados ante Sabinio, el gobernador de Bitinia. Al presentárseles en base de qué autoridad dedicaban a predicar, Luciano contestó que las leyes de la caridad y de la humanidad obligaban a todo hombre a buscar la conversión de sus semejantes y a hacer todo lo que estuviera en su poder para librarlos de las redes del diablo. Habiendo respondido Luciano de esta manera, Marciano añadió por la conversión de ellos había tenido lugar por la misma gracia que le había sido dada a San Pablo, que, de celoso perseguidor de la iglesia, se convirtió en predicador del Evangelio. Viendo el procónsul que no podía prevalecer sobre ellos para que renunciaran a su fe, los condenó a ser quemados vivos, sentencia que fue pronto ejecutada. Trifón y Respicio, 2 hombres eminentes, fueron aprehendidos como cristianos y encarcelados en Nisa. Sus pies fueron traspasados con clavos, fueron arrastrados por las calles, azotados, desgarrados con garfios de hierro, quemados con antorchas y finalmente decapitados el 1 de febrero del 251 después de Cristo. Ágata, una dama ciliciana, no era tan notable por sus dotes personales y adquiridas como por su piedad. Tal era su hermosura que Quintiano, gobernador de Cilicia, se enamoró de ella e hizo muchos intentos por vencer su castidad, pero sin éxito. A fin de gratificar sus pasiones con la mayor facilidad, puso a la virtuosa dama en manos de Afrodita, una mujer infame y licenciosa. Esta miserable trató con sus artificios de ganarla a la deseada prostitución, pero vio fallidos todos sus esfuerzos porque la castidad de Ágata era inexpugnable y ella sabía muy bien que solo la virtud podría procurar esta verdadera dicha. Afrodita hizo saber a Quintiano la inutilidad de sus esfuerzos y éste, enfurecido al ver sus designios torcidos, cambió su concupiscencia en resentimiento. Al confesar ella que era cristiana, decidió satisfacerse con la venganza al no poder hacerlo con su pasión. Siguiendo órdenes suyas, fue flagelada, quemada con hierros candentes y desgarrada con aguzados garfios. Habiendo soportado estas torturas con admirable fortaleza, fue luego puesta desnuda sobre las ascuas mezcladas con vidrio y luego devuelta a la cárcel, donde expiró el 5 de febrero del 251. Cirilo, obispo de Cortina, fue arrestado por órdenes de Lucio, gobernador de aquel lugar, que sin embargo le exhortó a obedecer la orden imperial, a hacer los sacrificios y salvar su venerable persona de la destrucción, porque ahora tenía 84 años. El buen prelado le contestó que como había enseñado a otros durante mucho tiempo que salvaran sus almas, ahora solo podía pensar en su propia salvación. El digno prelado escuchó su sentencia, dada con furor, sin la menor emoción. Anduvo animosamente hasta el lugar de la ejecución y sufrió el martirio con gran entereza. En ningún lugar se manifestó esta persecución con tanta hazaña como en la isla de Creta, porque el gobernador, sumamente activo en la ejecución de los edictos imperiales, hizo correr a ríos la sangre de los piadosos. Bábilas, un cristiano con educación académica, llegó a ser obispo de Antioquía el 237 después de Cristo. Después de Sabino, actuó con un celo sin parangón y gobernó la iglesia con una prudencia admirable durante los tiempos más tormentosos. La primera desgracia que tuvo lugar en Antioquía durante su misión fue su asedio por Sapor, rey de Persia, que habiendo invadido toda la Siria, tomó y saqueó esta ciudad, entre otras, y trató a los moradores cristianos de la ciudad con mayor dureza que a los otros, pero pronto fue derrotado totalmente por Gordiano. Después de la muerte de Gordiano, en el reinado de Decio, este emperador vino a Antioquía, y allí, expresando su deseo de visitar una asamblea de cristianos, pero Bábila se le opuso y se negó absolutamente a que entrara.
El emperador disimuló su ira en aquel tiempo, pero pronto envió a buscar al obispo, reprendiéndole duramente por su insolencia, y luego ordenó que sacrificara a las deidades paganas como expiación por su ofensa. Al rehusar, fue echado en la cárcel, cargado de cadenas, tratado con la mayor severidad y luego decapitado, junto con 3 jóvenes que habían sido sus alumnos. Esto sucedió el 251 después de Cristo. Alejandro, obispo de Jerusalén, fue encarcelado por su religión por este mismo tiempo, y allí murió debido a la dureza de su encierro. Juliano, un anciano y cojo debido a la gota, y Cronión, otro cristiano, fueron atados a las jorobas de unos camellos, flagelados cruelmente y luego echados a un fuego y consumidos. También 40 doncellas fueron quemadas en Antioquía, después de haber sido encarceladas y flageladas. En el año 251 de nuestro Señor, el emperador Decio, después de haber erigido un templo pagano en Éfeso, ordenó que todos los habitantes de la ciudad sacrificaran a los ídolos. Esta orden fue noblemente rechazada por 7 de sus propios soldados, esto es, Maximiano, Marciano, Juanes, Malco, Dionisio, Seraión y Constantino. El emperador, queriendo ganar a estos soldados a que renunciaran a su fe mediante sus extorsiones y lenidad, les dio un tiempo considerable de respiro hasta volver de una expedición. Durante la ausencia del emperador, estos huyeron y se ocultaron en una cueva. Al saber esto, el emperador a su vuelta, la boca de la cueva fue cegada y todos murieron de hambre. Teodora, una hermosa joven y dama de Antioquía, rehusó sacrificar a los ídolos de Roma y fue condenada al burdel para que su virtud fuera sacrificada a la brutalidad de la concupiscencia. Dínimo, un cristiano, se disfrazó con un uniforme de un soldado romano, fue al burdel y informó a Teodora de quién era y la aconsejó a que huyera disfrazada con sus ropas. Hecho esto, al encontrarse un hombre en el burdel en el lugar de una hermosa dama, Dimimio fue llevado ante el gobernador, a quien le confesó la verdad. Al reconocerse cristiano, de inmediato fue pronunciada contra él la sentencia de muerte. Teodora, al oír que su libertador iba a sufrir, acudió ante el juez y rogó que la sentencia recayera sobre ella como la persona culpable, pero sordo a los clamores de los inocentes e insensible a las demandas de la justicia, el implacable juez condenó a ambos y fueron ejecutados, primero decapitados y luego sus cuerpos quemados. Secundiano, acusado de ser cristiano, estaba siendo llevado a la cárcel por varios soldados. Por el camino, Beriano y Marcelino les dijeron: ¿a dónde lleváis a un inocente? Esta pregunta llevó al arresto de ellos, y los 3, tras haber sido torturados, fueron colgados y decapitados. Orígenes, el célebre presbítero y catequista de Alejandría, fue arrestado cuando tenía 64 años y fue arrojado en una inmunda mazmorra, cargado de cadenas, con los pies en el cepo y sus piernas extendidas al máximo durante varios días seguidos. Fue amenazado con fuego y torturado con todos los medios prolijos que pudieran inventar las mentes más infernales. Durante este cruel y prolongado tormento murió el emperador Decio, y Gallo, que le sucedió, se ensarnó en una guerra contra los godos, con lo que los cristianos tuvieron un respiro. Durante este intervalo, Orígenes obtuvo la libertad y, retirándose a Tiro, se quedó allá hasta su muerte, que le sobrevino a los 69 años de edad. Habiendo Gallo concluido sus guerras, se desató una plaga en el imperio. El emperador ordenó entonces sacrificios a las deidades paganas y se desencadenaron persecuciones desde el corazón del imperio, extendiéndose hasta las provincias más apartadas, y muchos cayeron mártires de la impetuosidad del populacho, así como del prejuicio de los magistrados. Entre estos mártires estuvieron Comelio, obispo cristiano de Roma, y su sucesor en el 253. La mayoría de los errores que se produjeron en la Iglesia en esta época surgieron por poner la razón humana en competición con la revelación. Pero al demostrar los teólogos más capaces de la falacia de tales argumentos, las opiniones que se habían suscitado se desvanecieron como las estrellas delante del sol. La octava persecución, bajo Valeriano, el 257 después de Cristo. Esta comenzó bajo Valeriano, en el mes de abril de 257 después de Cristo, y continuó durante 3 años y 6 meses. Los mártires que cayeron en esta persecución fueron innumerables, y sus torturas y muertes igual de variadas y penosas. Los más eminentes entre los mártires fueron los siguientes, aunque no se respetaron ni rango, ni sexo, ni edad.
Rufina y Secunda eran dos hermosas y cumplidas damas, hijas de Asterio, un caballero eminente en Roma. Rufina, la mayor, estaba prometida en matrimonio a Armentario, un joven noble. Secunda, la menor, a Verino, persona de alcurnia y opulencia. Los pretendientes, al comenzar la persecución, eran ambos cristianos, pero cuando surgió el peligro, renunciaron a su fe para salvar sus fortunas. Se esforzaron entonces mucho en persuadir a las damas que hicieran lo mismo, pero frustrados en sus propósitos, fueron tan abyectos como para informar en contra de ellas, que, arrestadas como cristianas, fueron hechas compadecer ante Junio Donato, gobernador de Roma, donde el 257 después de Cristo sellaron su martirio con su sangre. Esteban, obispo de Roma, fue decapitado aquel mismo año, y por aquel mismo tiempo, Saturnino, el piadoso obispo ortodoxo de Toulouse, que rehusó sacrificar a los ídolos, fue tratado con todas las más bárbaras indignidades imaginables y atado por los pies a la cola de un toro. Al darse una señal, el enfurecido animal fue conducido escaleras abajo por las escalinatas del templo, con lo que se le fue destrozado el cráneo del digno mártir hasta salirse de los sesos. Sixto sucedió a Esteban como obispo de Roma. Se supone que era griego de nacimiento u origen y había servido durante un tiempo como diácono bajo Esteban. Su gran felicidad, singular sabiduría y valor no común lo distinguieron en muchas ocasiones. La feliz conclusión de una controversia con algunos herejes es generalmente adscrita a su piedad. En el año 258, Marciano, que dirigía los asuntos del gobierno en Roma, consiguió una orden del emperador Valeriano para dar muerte a todo el clero cristiano de Roma, y por ello el obispo, con 6 de sus diáconos, sufrió el martirio en el 258. Acerquémonos al fuego del martirizado Lorenzo, para que nuestros fríos corazones sean por él hechos arder. El implacable tirano, sabiendo que no solo era el ministro de los sacramentos, sino también distribuidor de las riquezas de la iglesia, se prometía una doble presa con el arresto de una sola persona. Primero, con el rastrillo de la avaricia, conseguir para sí mismo el tesoro de los cristianos pobres, luego con el feroz bieldo de la tiranía para agitarlos y perturbarlos, agotarlos en su profesión. Con un rostro feroz y cruel semblante, el codicioso lobo exigió saber dónde Lorenzo había repartido las riquezas de la iglesia. Este, pidiendo 3 días de tiempo, prometió declarar dónde podría conseguir el tesoro. Mientras tanto, hizo congregar una gran cantidad de cristianos pobres. Así, cuando llegó el día en que debía dar su respuesta, el perseguidor le ordenó que se mantuviera fiel a su promesa. Entonces, el valiente Lorenzo, extendiendo sus brazos hacia los pobres, dijo: «Estos son el precioso tesoro de la iglesia, estos son verdaderamente el tesoro, aquellos en los que reina la fe de Cristo, en los que Jesucristo tiene su morada. ¿Qué joyas más preciosas puede tener Cristo que aquellos en quienes ha prometido morar? Porque así está escrito: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y también, por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hicisteis». ¿Qué mayores riquezas puede poseer Cristo nuestro Maestro que el pueblo pobre en quien quiere ser visto? ¿A qué lengua puede expresar el furor y la rabia del corazón del tirano? Ahora pateaba, echaba furiosas miradas, gesticulaba amenazante, se comportaba como anejado. Sus ojos echaban fuego, la boca espumeaba como la de un jabalí y mostraba los dientes como un infernal mastín. No se le podía llamar ahora un hombre racional, sino más bien un león rugiente y rampante. «Encended el fuego», chilló él, «y no ahorréis leña. ¿Ha engañado este villano al emperador? Fuera con él, azotadle con látigos, sacudidlo con varas, golpeadle con los puños, descerebrarlo con garrotes. ¿Se burla este traidor del emperador? Pellizcadlo con tenazas ardientes, ceñidlo con placas candentes, sacad las cadenas más fuertes y los tridentes y la parrilla de hierro, al fuego con él, atad al rebelde manos y pies, y cuando la parrilla esté al rojo vivo, echadlo en ella, asadlo, movedlo, agitadlo, bajo pena de nuestro mayor desagrado, que cada uno de vosotros verdugos cumpla su misión». Tan pronto fueron dichas estas palabras que se cumplieron. Después de crueles tormentos, este manso cordero fue puesto, no diré sobre la cama candente de hierro, sino
sobre su suave colchón de plumas. De tal manera Dios obró con este mártir Lorenzo, de manera tan milagrosa Dios templó su elemento fuego, que devino no una cama de dolor consumidor, sino un lecho de reposo reparador. En África, la persecución rugió con una violencia peculiar. Muchos miles recibieron la corona del martirio, entre los cuales se puede mencionar las personalidades más distinguidas. Cipriano, obispo de Cartago, un eminente prelado y adorno de la iglesia. El resplandor de su genio iba templado por la solidez de su juicio, y con todas las virtudes del caballero, combinaba las virtudes de un cristiano. Sus doctrinas eran ortodoxas y puras, su lenguaje fácil y elegante, y sus maneras gentiles y atrayentes. En resumen, era a la vez un predicador piadoso y cortés. En su juventud había sido educado en los principios de los gentiles y, poseyendo una fortuna considerable, había vivido en toda la extravagancia del esplendor y toda la dignidad del boato. Alrededor del 246, Cecilio, ministro cristiano de Cartago, devino el feliz instrumento de su conversión, por lo cual, y por el gran afecto que siempre sintió con el autor de su conversión, fue llamado Cecilio Cipriano. Antes de su bautismo, estudió cuidadosamente las Escrituras, e impactado por las bellezas de las verdades que contenían, decidió predicar las virtudes en que ellas se recomendaban. Después de su bautismo, vendió sus posesiones, distribuyó su dinero para los pobres, se vistió de manera llana y comenzó una vida de austeridad. Pronto fue nombrado presbítero y, sumamente admirado por sus virtudes y obras, fue, a la muerte de Donato en el 248 después de Cristo, elegido casi unánimemente obispo de Cartago. Los cuidados de Cipriano no se extendían solo a Cartago, sino a Numidia y a Mauretania. En todas sus transacciones tuvo siempre gran atención a pedir el consejo de su clero, sabiendo que solo la unanimidad podría ser de servicio a la iglesia, siendo esta su máxima, que el obispo estaba en la iglesia y la iglesia en el obispo, de manera que la unidad solo puede ser preservada mediante un estrecho vínculo entre el pastor y su grey. En el 250 después de Cristo, Cipriano fue públicamente proscrito por el emperador Decio, bajo el nombre de Cecilio Cipriano, obispo de los cristianos, y el clamor universal de los paganos fue: Cipriano a los leones, Cipriano a las fieras. Sin embargo, el obispo se apartó del furor del populacho y sus posesiones fueron de inmediato confiscadas. Durante su retiro, escribió 30 piadosas y elegantes epístolas a su grey, pero varios cismas que tuvieron entonces lugar en la iglesia le provocaron gran ansiedad. Al disminuir el rigor de la persecución, volvió a Cartago e hizo todo lo que estaba en su mano para deshacer las opiniones erróneas. Al desatarse sobre Cartago una terrible peste, fue, como era de costumbre, achacada a los cristianos, y los magistrados comenzaron entonces una persecución, lo que ocasionó una epístola de ellos a Cipriano, en respuesta a la cual él vindicó la causa del cristianismo. En el 257 después de Cristo, Cipriano fue hecho compadecer ante el procónsul Aspacio Patumo, que lo desterró a una pequeña ciudad en el mar de Libia. Al morir este procónsul, volvió a Cartago, pero fue pronto arrestado y llevado ante el nuevo gobernador, que lo condenó a ser decapitado. Esta sentencia fue ejecutada el 14 de septiembre del 258 después de Cristo. Los discípulos de Cipriano, martirizado en esta persecución, fue Lucio, Flaviano, Victórico, Remo, Montano, Julián, Primelo y Donaciano. En Útica tuvo lugar una tragedia terrible. 300 cristianos fueron traídos por orden del gobernador y puestos alrededor de un horno con cocción de cerámica. Habiendo preparado unas ascuas e incienso, se les ordenó que bien sacrificaran a Júpiter o serían arrojados al horno. Rehusando todos unánimes, saltaron valientemente al horno y fueron de inmediato asfixiados. Fructuoso, obispo de Tarragona, en España, y sus 2 diáconos, Eugurio y Eulogio, fueron quemados por cristianos. Alejandro, Malco y Prisco, 3 cristianos de Palestina y una mujer del mismo lugar, se acusaron voluntariamente de ser cristianos, por lo que fueron sentenciados a ser devorados por tigres, sentencia que fue ejecutada. Máxima, Donatila y Segunda, 3 doncellas de Tuburga, recibieron como bebida hiel y vinagre. Fueron duramente flageladas, atormentadas sobre un patíbulo, frotadas con cal, asadas sobre una parrilla, maltratadas por fieras y finalmente decapitadas.
Es aquí oportuno observar la singular pero mísera suerte del emperador Valeriano, que durante tanto tiempo y tan duramente persiguió a los cristianos. Este tirano fue hecho prisionero mediante una estratagema por Sapor, emperador de Persia, que lo llevó a su propio país, con la más inusitada indignidad, haciéndole arrodillarse como el más humilde esclavo y poniendo sobre él los pies a modo de banqueta cuando montaba en su caballo. Después de haberlo tenido durante 7 años en este abyecto estando de esclavitud, hizo que le sacaran los ojos, aunque tenía entonces 83 años. No saciando con ello sus deseos de venganza, pronto ordenó que lo despellejaran vivo y que le frotaran sal en la carne viva, muriendo bajo tales torturas. Así cayó uno de los más tiránicos emperadores de Roma y uno de los más grandes perseguidores de los cristianos. En el 260 después de Cristo sucedió Gallieno, hijo de Valeriano, y durante su reinado, aparte de unos pocos mártires, la Iglesia gozó de paz durante algunos años.